Hola, ¿qué tal, amiguitos, amiguitas? Muchas gracias por acompañarme de nuevo en Hilos de Mariposa. A las personas que son nuevas visitando estos videos, este canal, las invito a suscribirse, regálenme un like y compartan mis videos a las personas que ustedes creen que les va a gustar. Bueno, quiero también comentarles que en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para la página de Facebook de Hilos de Mariposa y que puedan compartirme una foto como esta, que es de Eli Brendita. Muchísimas gracias, Eli, por mostrarme tu gorrito terminado. Está muy hermoso. Y bueno, en este video les voy a mostrar cómo vamos a realizar una suelita como esta. Esta suelita mide aproximadamente 11 centímetros. Y la vamos a estar ocupando en un tutorial de este tenis que muy pronto les voy a subir. Discúlpenme que no les haya subido videos durante más de una semana, pero me enfermé, entonces un poquito de la garganta y preferí mejor curarme al 100. Bueno, vamos a estar usando esta hilaza, la abuelita. Es de un grosor aproximado de 2 milímetros, un poquito más. Y vamos a tejerla con este ganchillo del 2.5. Esta suelita quiero comentarles que la vamos a estar usando también en otros proyectos, para otros zapatitos que voy a hacer. Ya tengo como que pensado qué voy a hacer. Pero bueno, por ahorita es la suela para que la tengan lista para cualquier proyecto. Entonces vamos a iniciar. Voy a hacer un nudo corredizo enredando mi hilaza por el dedo y metiéndola aquí en el hoyito y jalo. Nudo corredizo, ¿por qué? Porque si lo jalo por la hebra que me queda hacia la madeja, pues lo voy a poder hacer más chico o más grande, ¿sí? Lo ajusto. Vamos a iniciar con 18 cadenas. Esa es la cadenita de base con 18 puntos. Entonces llevo 2, 4, 5 y ya completamos 18. Bien, para mi primer vuelta voy a comenzar a trabajar en la segunda cadena después del ganchillo. Esta es mi primer cadena y esta es la segunda. En esa cadena vamos a realizar un aumento de puntos bajos. Entonces son 2 puntos bajos en esa sola cadena. Perdón, aquí ya está mi aumento. Si gustan pueden marcar el primer punto que hicimos, porque ahí es donde vamos a cerrar la vuelta. Continuamos con 9 puntos bajos, uno por uno, uno sobre cada cadena. Llevo 1, completamos 9. Bien, a continuación vamos a realizar 6 medios puntos. Para las que no saben cuáles son los medios puntos, vamos a tomar una lazada, insertamos en la siguiente cadena, jalamos y pasamos una lazada por esos 3 aritos. Ese es el medio punto. Entonces lo realizo de nuevo. Ya son 2 y a completo hasta tener 6 medios puntos. Bien, aquí me queda solo un punto de cadena, un último punto. Lo que vamos a hacer aquí va a ser rodear esta cadena hasta girarnos del otro lado, para que en las hebras que nos quedaron de la cadenita trabajemos en espejo en la parte de acá. Entonces, ¿cómo vamos a rodear? Lo vamos a rodear con 6 medios puntos en ese mismo punto de cadena. Sigo aquí con ustedes. Es 1, 2, va a ser un poquito complicado porque está un poquito apretada la cadena, pero a mí me gusta trabajarlo así
para que el puntito de cadena no quede muy abierto, no se vea el hoyito ahí tan marcado. Entonces llevo 5 y este es el último, 6. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar en forma de espejo como lo hicimos de este lado, con 6 medios puntos y con 9 puntos bajos. ¿Ok? Entonces iniciamos aquí, un medio punto, 2, ya completamos 6. Ya habiendo completado esos 6 puntos, medios puntos, perdón, vamos a continuar con los 9 puntos bajos. 1, 2, ya completamos hasta tener 9. Bien, aquí tenemos esta última costillita, esta última hebra, que es de la primera cadena en la que trabajamos. Ahí vamos a hacer lo mismo que al inicio y es un aumento de punto bajo. Entonces quiere decir que vamos a realizar 2 puntos bajos en esa misma costillita. ¿Listo? Ahora quitamos nuestro marcador y vamos a cerrar en ese primer punto en el que trabajamos con un punto deslizado. ¿Sí? Ahora vamos a subir con una cadena, la cual no va a equivaler a punto. Entonces hacemos 2 aumentos de punto alto. En ese mismo punto donde hicimos el deslizado para cerrar la vuelta anterior, ahí mismo hacemos entonces 2 puntos bajos para formar un aumento. Marcamos el primer punto. El siguiente va a ser el otro aumento. Y ahí ya quedan nuestros 2 aumentos. Bien, vamos a seguir con 9 puntos bajos. 1, 2 y seguimos así hasta tener los 9 puntos bajos. Vamos a continuar con 6 medios puntos. 1, 2, 3 y ya completamos 6. Lo siguiente van a ser aumentos para volver a girar aquí en nuestra punta del zapatito, y esos aumentos van a ser 6 y en punto alto. Tomamos lazada, insertamos, jalamos lazada, pasamos por 2 primeros aros y luego por los últimos 2. Ese es nuestro punto alto. Realizamos uno más en ese mismo espacio para que sea el primer aumento. Y así lo vamos a hacer durante 5 más hasta obtener 6 aumentos. Bien, ahora vamos a trabajar de igual manera que de este lado. Entonces vamos a continuar con 6 medios puntos. 1 en cada espacio, va 1, 2 y ya completamos 6. Bien, ahora vamos con 9 puntos bajos. 1, 2 y ya completamos 9. Miren, ya nada más nos quedan aquí 2 espacios y son en los que vamos a trabajar lo mismo que acá, que fueron 2 aumentos de punto bajo. 2 puntos bajos en cada punto. Nuestro primer aumento y el segundo. Quitamos nuestro marcador y cerramos en ese punto con un punto deslizado. ¿Ok? Bien, ahora vamos a levantar con una cadena y vamos a realizar en ese mismo espacio donde hicimos el punto deslizado para cerrar la vuelta anterior, vamos a realizar 2 medios puntos, 1 en cada espacio. Entonces, en ese primer espacio realizamos un medio punto y ahí marcamos nuestro primer punto. Realizamos un segundo
medio punto en el siguiente espacio y ya tenemos 2. Bien, ahora vamos a continuar con un aumento de medio punto, es decir, 2 medios puntos en ese mismo espacio. Listo. Continuamos haciendo 18 medios puntos, uno en cada espacio. Tengo 1, 2, 3 y así continuamos hasta completar 18. Bien, tenemos ya nuestros 18 medios puntos y ahora vamos a realizar 2 aumentos de medio punto, es decir, 2 medios puntos en cada punto. Ahí está nuestro primer aumento. Seguimos con 2 en un solo punto para hacer nuestro segundo aumento. Bien, a partir de aquí vamos a realizar 4 medios puntos, uno en cada punto. Van 2, 3, 4. Seguimos con nuestros 2 aumentos de medio punto. Primer aumento, segundo aumento y ahora vamos a continuar con nuestros 18 puntos, nuestros 18 medios puntos, uno en cada espacio. Llevo 2 y seguimos hasta tener 18. Terminé mis 18 medios puntos, ahora voy a realizar 2 aumentos de medio punto. Mi primer aumento, segundo aumento y un medio punto solo. Bien, con esto terminé mi tercera vuelta. Voy a quitar el marcador, cierro con un punto deslizado y ahora lo que voy a realizar es una vuelta de puntos bajos en todo el contorno, en todo. Les quiero comentar algo. Va a haber ocasiones, a mí por lo regular en la mayor parte de los zapatitos que tejo, me gusta usar 2 plantillas para un solo zapato. Sí, porque me gusta que quede rígida la suelita, o sea, no rígida, pero sí más durita, más perfecta, que no se flexione tanto. Entonces, va a haber algunas ocasiones que voy a necesitar una suela completa y una suela como esta, hasta la tercera vuelta. Va a haber ocasiones que use las 2 suelas completas y las voy a unir tejiéndolas, ¿ok? Pero, bueno, se los comento para que cuando vayan a ver los videos de los zapatitos no vayan a decir, ay, ¿por qué no dijo que 2, verdad? De todos modos, yo en cada video de zapatitos, conforme les vaya subiendo, yo les diré si las 2 suelas van a ser completas o una completa y la otra solo con 3 vueltas, ¿sí? Bien, para tener nuestra suela completa, vamos a hacer esta cuarta vuelta de puntos bajos, ¿sí? Subo con una cadena y en ese mismo espacio voy a realizar un punto bajo. Voy a marcar ese punto como el primero y a partir de aquí me voy a ir por con puntos bajos, perdón, uno sobre cada espacio. Solo quiero comentarles una cosa. Le voy a hacer 2 aumentos, uno acá y otro acá. ¿Dónde van a ser los aumentos? Bien. Si se dan cuenta, aquí todos los puntos son uno solo en cada espacio. Aquí ya se nota el aumento, ¿sí? Este es un aumento y este es el otro. Ahí está. Este es un aumento y este es el otro. Bien. En este primer aumento
pero en el segundo punto, o sea, este es el primer punto. Ay, no enfoca bien. Este es el primer punto. En el segundo es donde voy a hacer ahí un aumento de punto bajo, ¿sí? Se podría decir que en el orificio que está entre los dos medios puntos, ¿sale? En ese orificio. Después me voy a seguir con puntos bajos normales 1 por 1 hasta llegar al siguiente aumento de la vuelta de acá. Todos estos son puntos de 1 por 1 y este es el primer aumento. Entre los dos puntos en el orificio que me queda ahí es donde voy a hacer también mi siguiente aumento, ¿sale? Entonces es uno aquí y el otro acá. ¿Eso para qué? Solo para que mi suela no se me frunza, ¿sí? Para que quede bien estiradita. ¿Ok? Bueno, yo de todos modos tejo hasta llegar a este aumento y les muestro. Miren, aquí ya casi estoy llegando. Este es el último punto normal. Aquí está mi aumento y en este punto que se ve aquí en medio, ahí hago un aumento de puntos bajos. Y así mismo lo voy a realizar de este lado, ¿ok? Bueno, termino la vuelta y regreso. Miren, ya terminé aquí mi vuelta. Ya nada más voy a cerrar con este punto, pero quiero mostrarles algo. Yo lo cierro de esta manera para que al momento de empezar a tejer hacia arriba a la altura del zapatito, no se vean como que fea la terminación de esto de aquí. Voy a cortar mi hebra un poquitito larga y voy a hacer esto. Jalo mi estambre, paso el gancho en el punto que me quedó, como si lo fuera a tejer, ya sea de este lado o de este. Jalo la hebra, meto mi ganchillo en una de las costillas de del último punto, pero también lo meto por este mismo hilito que queda aquí abajo. Aquí uno y acá el otro. Y jalo por acá la hebra que me quedó. ¿Sale? Miren, voy a apretar un poco y si se dan cuenta se forma otra cadenita, como si fuera otro punto eso. Y así lo dejo, ¿sale? Ya nada más voy a hacer un nudito por la parte de aquí atrás. Y miren, díganme si se le ve algún nudo, alguna terminación fea, ¿verdad que no? Se ve bonita porque ni siquiera se ve por aquí, por el frente, ni siquiera se ve en dónde empezó o en dónde terminó esta suelita. ¿Sale? Obviamente por acá pues ya nada más se ve el nudito, pero no hay problema porque esto es lo que queda hacia adentro del zapato. Bueno, pues espero que les haya gustado esta suelita. Es muy fácil de tejer, muy rápida. Y estén pendientes para los tutoriales que voy a hacer. Recuerden, les tengo el próximo tutorial, el siguiente tutorial va a ser de este tenis, que también es muy fácil, muy rápido y sobre todo queda hermoso. ¿Sí? Muchísimas gracias por ver mis videos. Gracias por acompañarme aquí en Hilos de Mariposa. Y nos vemos la próxima. Adiós.